Dios le bendiga, Iglesia Bautista Amigos de Israel, Puerto de la Libertad. Mi nombre es Francisco Zelaya. Les saludo desde aquí, desde Anaheim, California. Y quisiera contarles un pequeño testimonio de nuestra familia. Soy hijo de Francisco Alas Erazo. No sé, tal vez usted lo recordará como Don Chico. Nosotros vivíamos en la colonia Montemar o El Morral, el Puerto de la Libertad, entrada a la colonia en la casa número 1. El motivo de este video es contarle un pequeño testimonio. Hace muchos años atrás, mi papá compró un terreno ubicado en la entrada del Puerto de la Libertad, en la colonia Montemar, en la casa número 1, y teníamos aproximadamente una manzana de terreno. En esa casa básicamente yo nací, me crié, jugué, regamos árboles y pasamos una infancia muy bonita. En una ocasión yo estudié en la escuela Alianza del Puerto de la Libertad, lo que ahora creo que es el complejo estudiantil del Puerto de la Libertad, pero en aquel tiempo era la escuela Alianza. Y recuerdo que yo tenía aproximadamente unos 8, 9 años y yo caminaba de la escuela Alianza a la casa, y una ocasión cuando venía caminando, a mitad del puente se miraba el terreno de nosotros. Hacia la parte de arriba del terreno de la casa de nosotros se miraba el terreno. Y en una ocasión en la noche empecé a soñar que miraba una cruz. No miraba una iglesia, miraba una cruz que salía de entre de los árboles, una cruz que se elevaba muy alta. Y con el paso del tiempo empecé a soñar el mismo sueño muy frecuentemente, y en mi ignorancia yo pensaba, como nosotros siendo católicos pensábamos que en el futuro se iba a construir una iglesia católica en ese lugar. Eh, Ese sueño se hizo muy frecuente, no sé cuántas veces lo soñé, y se hizo muy frecuente. Al paso del tiempo, nosotros nos venimos para acá, para Estados Unidos, y ese sueño aparentemente a mí se me olvidó. Pasaron algunas situaciones con la casa y el terreno que llevó o empujó a mi mamá a querer vender ese terreno. Pasó el tiempo y el terreno se puso en venta. Salieron unos 3 o 4 compradores, y cuando mi mamá me comunicó que, porque ella tenía la potestad del terreno, tenía las escrituras, mi mamá me comunicó que había un comprador, a lo que en ese momento yo, ya estando grande, siendo un adulto, volví a recordar ese sueño que yo tenía cuando estaba pequeño. En ese momento yo recuerdo haberle dicho a mi mamá: mamá, yo soñaba que cuando estaba pequeño, en ese terreno se hacía una iglesia. Mi mamá me dijo: oh, qué bonito sueño, me dijo, pero el terreno está en venta y lo vamos a vender. Bueno, pasó la situación, pasó el tiempo, y al tiempo le pregunté a mi mamá: ¿qué pasó con el terreno? Me dice: bueno, el comprador dijo que siempre no, que estaba muy caro y que se lo quiere más barato, pero se volvió a poner en venta nuevamente. Entonces, en otra ocasión se volvió a poner en venta. El terreno aparentemente ya tenía otra vez comprador, y yo recuerdo haberle dicho a mi mamá por segunda ocasión: mamá, yo recuerdo que cuando ese terreno, cuando estaba pequeño, en ese terreno se construyó una iglesia. No había dado muchos detalles acerca de ese sueño. Me dice mi mamá: bueno, se va a vender de todos modos. Y después me dijo: ya está en venta el terreno otra vez, y de alguna manera me puse triste. Pero pasó el tiempo y me dice mi mamá: ¿sabes qué? El negocio se volvió a caer, ya no se va a vender el terreno. Bueno, pasó el tiempo. Después me dijo que había otro comprador, y así sucesivamente, unas 3, 4 veces. A la última, y yo siempre en cada ocasión le decía a mi mamá: mamá, yo sueño que en ese terreno se va a construir una iglesia. Bueno, pasó el tiempo.
cuando mi mamá me dice, ¿sabes qué? Ya hay una compradora para ese terreno, ya están todo listo, se va a vender el terreno, no hay vuelta de hoja, la señora ya va a entregar el dinero. Le dije, oh, ok, está bien, no hay problema. Entonces, cuando ya la señora iba a dar el dinero para la compra del terreno, le llamó de emergencia a mi mamá y le dijo que el hijo de la señora, de la compradora, había tenido un terrible accidente, que un bus había pasado por las piernas del muchacho y que la señora ya no iba a comprar el terreno porque todo lo que ella tenía lo iba a invertir en la hospitalización y la recuperación de su hijo. Y en ese momento mi mamá estábamos en la casa y mi mamá voltea conmigo y me dice, mijo, ¿cómo era ese sueño que tú me contabas? A lo que yo le comenté, que cuando yo estaba parado en el puente que venía de la escuela, yo soñaba hacia el terreno, la parte alta del terreno, soñaba que ahí se construía una iglesia. Yo no miraba en sí una iglesia, yo miraba una cruz. Curiosamente, se hicieron los arreglos. Mi mamá, somos 7 hermanos, somos 5 hermanas, 2 hermanos, y mi mamá acordamos que el terreno se donara al Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central, y se hicieron los preparativos. El terreno se donó con todo y la casa a Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central, y las escrituras y todo pasó a manos de la iglesia. Pasó el tiempo, pasaron, no sé, tal vez unos 4 o 5 años quizás, y una vez más yo olvidé otra vez lo del sueño. El dinero, el terreno se donó, cuando de repente empiezo a mirar que unos jóvenes y unos hermanos de la iglesia bautista del Puerto de la Libertad empezaron a limpiar el terreno, a cortar el terreno, y empezaron a decir que se iba a construir una iglesia. Lo interesante es que la iglesia bautista Amigos de Israel Puerto de la Libertad está ubicada exactamente donde yo miraba que esa cruz salía. Cuento este testimonio no como jactancia, lo cuento para decirles a ustedes, hermanos de la iglesia, que cuando Dios tiene un propósito en la vida de alguien, Dios tiene un designio para alguien, nada ni nadie lo puede cambiar. Van a pasar circunstancias que van a determinar o van a parar que usted haga, prosiga adelante y no haga la voluntad de Dios. Viene a mi mente el pasaje cuando Eliseo, cuando pasa Elías y le dice a Eliseo que él va a ser quien lo va a sustituir como profeta de Dios al pueblo de Israel. Eliseo no tardó y tomó el arado que tenía y los animales que tenía y los ofreció en sacrificio al Señor. Con esto no les quiero decir que yo crea en la prosperidad o crea en sueños. Yo soy de una iglesia bíblica fundamental. Nosotros no creemos personalmente o en la iglesia no se creen sueños, pero Dios es soberano y Dios tiene propósitos. Pienso que si ese terreno no se hubiese donado para la obra de Dios, tal vez se hubiera perdido, pero de alguna manera Dios hubiera hecho la obra. Dios tenía un propósito de que esa iglesia se fundara o se abriera ahí o se moviera a ese lugar para el propósito de evangelizar, para la gloria de Dios, para la expansión del evangelio. Otro dato muy curioso, que cuando yo estaba muy pequeño, mi papá me comentaba o me contaba mucho, y cuando recién compró ese terreno, cuando él empezó a limpiar ese terreno, en muchas ocasiones encontró a brujos haciendo pactos con el diablo, amarres o quién sabe qué estaban haciendo, y mi papá los llegó a correr de ese lugar, lo sacó del terreno porque pues él era el nuevo dueño, pero mi papá me decía de que ahí llegaban y hacían pactos con el diablo.
Curioso que ahora ese terreno que era usado como instrumento para Satanás, ahora es para glorificar y exaltar el nombre de Dios y para que el Evangelio y su palabra sean predicadas y que muchas almas vengan al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, les animo a que apoyen esta obra, sigan adelante, escuchen la voz de Dios, sean sensibles a la voz de Dios y usen el don y el talento que Dios les ha dado para la expansión de su reino. Trabajen en esta obra que es una obra de Dios, es un designio de Dios. Dios ha puesto los medios, las personas necesarias para que esta obra siga adelante. Sé que están cumpliendo de aniversario. Espero que este video sea de ánimo para cada uno de ustedes. No descuiden, ahora es el trabajo de ustedes, de que esa obra crezca, que esa obra sea una obra poderosa en la predicación de la palabra, en la predicación del evangelio. Dios le sigue guiando a ustedes, le sigue bendiciendo y espero que pronto puedan cumplir no solamente 24, 25, 26, sino 50 o 100 años, pero que el nombre de Dios sea exaltado en ese lugar. Dios me los bendiga y un abrazo al pastor, a la hermana Erlinda y a cada uno de ustedes, hermanos. Dios me los bendiga.